en R2, es decir, toma pares ordenados, y los asocia con elementos en los reales, ¿sí? Ahí tenemos la definición de una función f. Se definen los dos siguientes conjuntos. Tenemos un conjunto A, también formado por pares ordenados. La condición para que los pares ordenados se encuentren dentro de este conjunto A es que ese par ordenado, al ser evaluado en f, me arroje como resultado el 0. Por otro lado, el conjunto B, ¿sí?, está formado por números reales, y esos números reales, ¿sí?, de aquí el z, ese número real es el resultado de haber evaluado algún par de R2 en la función f. ¿Ya? Entonces aquí lo que primero que nos piden es, dado un x en los reales, determinar la función f evaluado en el par con entradas x y x. ¿Ya? Un ratito voy a conectar la pizarra. Ok. Ya. Entonces, vamos a determinar, en este caso, f evaluado en x, x. ¿A qué va a ser igual esto? Pues nosotros ya conocemos que f evaluado en x, y me arroja como resultado x más 2 veces y. De manera que al evaluar f en el par x de x, lo que me va a arrojar como resultado será x más 2 veces x. ¿Sí? Al final, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado es 3 veces x. ¿Estamos? Listo, ya tenemos el literal A. Para el literal B, se dado y un real y x lo consideramos menos 2 veces dicho elemento real, nos piden determinar f evaluado en x, y. ¿Ya? Entonces, para evaluar f en x, y, lo primero que debemos tener en cuenta es que x se encuentra expresado en función de y. De modo, ¿sí?, que, claro, en un principio, f evaluado en x más y es igual a x más 2 veces y, lo que pensaría. ¿Sí? Sin embargo, recuerden que el x es igual a menos 2 veces y, de manera que esto es equivalente a evaluar f en menos 2y, el equivalente de x justamente, y y. Y si empleamos ahora la expresión, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos menos 2y, ¿sí?, más 2 por y, que nos da como resultado 0, ¿sí? Nos da como resultado 0, ¿ya? En el literal C, dice verificar ordenado 0 es un elemento de A. Recordemos, ya lo hicimos esto en la anterior clase, para verificar que el par 0, 0 pertenece a, debemos verificar si cumple con las condiciones. ¿Qué condiciones? Las condiciones que impone dicho conjunto. Lo primero, ¿este par pertenece a R2? Claro que sí. El par 0, 0 es un elemento de R2. ¿Sí? Esto lo satisface. Y además, hay que verificar que f evaluado en x, y nos da como resultado 0. La pregunta es, f, bueno, aquí x, y, que en pocas se va a reemplazar y me quedaría en verificar si f en 0, 0 me da como resultado 0. La pregunta es, ¿se verifica esto? Claro que sí, porque f evaluado en 0, 0, ¿sí?, va a ser igual a 0 más 2 veces 0, lo cual al final es igual a 0, ¿no? Entonces, como las dos proposiciones son verdaderas,
podemos ahora sí afirmar, sí, que su proposición equivalente en este caso, que par sea elemento de A, es verdadero. Es decir, esto se cumple. ¿Ya? Entonces ya tenemos esta primera parte, literal C. Luego dice encontrar un elemento de A que sea distinto del par 0, 0. ¿Ya? Entonces vamos a intentar encontrar un par. Para encontrar ese par, debemos tener muy claro qué condición debe cumplir. ¿Cuál es la condición que debe cumplir? Pues la condición a cumplir es que el f evaluado en dicho par me dé como resultado 0. ¿Ya? Para ello, fíjense, vamos a emplear el ítem B. En el literal B, ¿qué es lo que probamos? Probamos que si x, perdón, dado cualquier valor de y x tomamos menos 2 veces dicho valor de y, su resultado es 0. Pues ya está. Entonces aquí podemos afirmar lo siguiente. Decimos, en función al resultado del ítem B, se tiene que, ¿qué se tiene? Se tiene que para todo y en los reales, ¿sí? El par menos 2y, y es un elemento de A. ¿Y por qué es un elemento de A? Porque primero es un par ordenado y lo otro, que al ser evaluado, ¿sí? Al ser evaluado en la función f, me da como resultado el 0. Es justo lo que se probó en el ítem B. ¿Ya? Entonces, claro, aquí no solo que podemos encontrar un elemento, sino que podemos encontrar una gran infinidad de elementos. Para ello bastaría definir el y. Si y tomo igual a 1, ¿qué vamos a hacer? Esto separadito. Por ejemplo, si y toma el valor de 1, pues entonces el par que se genera sería igual a menos 2 y a 1. ¿Sí? Y este elemento va a estar en A. ¿Y por qué va a estar en A? Porque f evaluado en menos 2,1 es igual a menos 2 más 2 por 1. Menos 2 más 2, 0. Justamente satisface la condición de A. Vamos. Listo. Luego nos preguntan, ¿se puede decir o afirmar que el conjunto A es igual a todo el conjunto de los reales? Es decir, todo par ordenado, aquí pensamos, todo par ordenado, ¿sí? Al ser evaluado en F es igual a 0, lo que nos preguntaríamos. Que en el fondo, recuerden aquí nos están preguntando si se satisface una igualdad entre conjuntos. Aquí, por demostrar, pongámosle aquí, anotemos, por demostrar, aquí en el fondo lo que nos dicen, por demostrar si A es igual a todo el conjunto de R2. Esta es una igualdad entre conjuntos. Lo que habría que probar, entonces, es lo siguiente. Las contenencias. Habría que probar que A está contenido en R2 y lo otro, que R2 está contenido en A. La primera parte se verifica de manera directa. ¿Por qué? Porque dentro de la definición del conjunto A que teníamos en el enunciado, fíjense, dice A está formado por elementos de R2. Entonces cualquier elemento que tome en A es un elemento de R2, cualquier elemento. Por tanto, esto siempre se va a verificar. Es decir, todo elemento de A es un par ordenado. Ahora, la pregunta que nos hacemos a continuación es, ¿todo par ordenado se encuentra en A? Claro, para encontrarse en A, primero tendría que verificar que es un par ordenado, cosa que sí va a satisfacer. Lo siguiente que nos preguntamos es si ese par ordenado que elegimos cumple, que al ser evaluado en F nos da como resultado 0.
Para ello, basta tener en cuenta el ítem A. ¿Qué sucede con el ítem A? Fíjense que al tomar el par, en este caso, x, x, nos da como resultado 3 veces x. ¿Qué sucede si x toma el valor de 1? Estaríamos evaluando el par 1, 1. F evaluado en 1,1 nos estaría dando como resultado 3. Con lo cual no cumpliría, ¿sí?, la condición que impone el conjunto A. ¿Ya? Entonces, claro, aquí es fácil verificar que R2 no está contenido en A y para ello es suficiente mostrar un contraejemplo. ¿Sí? Diríamos, basta tomar el par 1, 1, ¿sí?, para poner en evidencia que F evaluado en 1, 1 nos da como resultado 3 y esto es distinto de 0. Es decir, que, aquí pongamos, es decir, este par 1, 1 no pertenece al conjunto A. Entonces existen elementos de R2 que no están en A, por tanto no se verifica la continencia. La segunda continencia no se verifica. ¿Estamos? ¿Alguna duda que tengan ahí, chicos, sobre este ejercicio? Más que nada sobre este literal C. Carly. Sí, Inge, disculpe, ¿podría volver a repetir el literal A? Es que no le entendí porque es como que solo te da que está en X de X y no hay como que un valor a reemplazar. Entonces, no le entendí muy bien el literal A. Ya, a ver, aquí lo que no está claro, de acuerdo a lo que entiendo, es la función f. Mira, la función f está dada, ¿sí?, por el conjunto de salida, todos los pares ordenados en R2, en la llegada, todos los números reales. ¿Ya? Aquí nosotros podríamos reescribir desde esta función f y le podría poner f, que va de R2 hacia R, tal que toma el par XY, y lo que me va a devolver es F evaluado en XY. La pregunta es, ¿a qué es igual esta expresión? Esta expresión es igual a X más 2 por Y. ¿Y esto por qué? Porque nos lo dice el enunciado. ¿Vamos? De manera que en el literal A, como tengo que evaluar F en el par XX, las veces que hace la Y como segunda entrada, ahora les va a hacer la X. ¿Sí? De ahí justamente que F evaluado en XX va a ser igual a X más 2 por X, porque fíjate, las veces que hacía Y, ahora les va a ser X. Y de ahí aparece justamente el 3 por X. Nada, no sé si Y está si claro. fuese evaluada en Y, sería Si fuese 2Y en evaluado, X. si fuese evaluada en Y, pensemos que ahora me piden que evalúe en el par Y, Y, no puede ser evaluada en Y simplemente así. F evaluada en Y no existe. ¿Por qué? Porque los elementos del conjunto de salida son pares ordenados, no son números reales. Claro. Entonces, esta función podríamos evaluar en el par Y, Y. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a Y más 2 por Y. En este caso, a 3 veces Y. ¿Sí? Ay, ay, gracias. Perfecto. Esteban. Sí, Inge, buenas tardes. Mi duda más que Hola. nada era acerca del planteamiento del ejercicio D, porque quería ver si estaba bien la idea que yo tenía respecto al planteamiento de ese. ¿Ya? Empezando de que Z en el conjunto B nos está diciendo que es Z pertenece a los reales. Ese Z podría ser igual a 3 y de ahí partir para intentar demostrar que 3 pertenece efectivamente a B. Aquí, mira,
aquí les voy a ayudar en este planteamiento, ¿ya? Un poco les voy a dar la guía. Lo primero, bueno, dice verificar que 0 se encuentra en B. Para verificar que 0 se encuentra en B, ¿sí? Bastaría o bien utilizar el literal A o el literal B. Si utilizamos el literal A, diríamos, mira, si el par XX que estoy empleando en este literal, lo cambio por el par 0, 0, es decir, tomo el valor de X igual a 0, ¿ya? ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser 0, porque 3 por 0, 0, ¿ya? Entonces diría, claro, el 0 es un número real y a la vez, al evaluar un cierto par, ¿sí? Me da como resultado el 0. Ahora esto lo voy a escribir, lo voy a escribir por acá mejor, sí, porque a veces en palabras nomás no queda muy claro. Entonces, a ver. Vamos al literal D. Entonces, por demostrar que 0 es un elemento de B. ¿Qué implica demostrar que 0 es un elemento de B? Esto significa que se debe mostrar, ¿sí? Implica que existe un par XY en R2 tal que este par, al ser evaluado en F, me da resultado el 0. ¿Sí? Esto a partir de la definición del conjunto B. Porque en el conjunto B están todos los números reales, tales que son las imágenes o son el resultado de haber tomado algún par XY en R2 y haberle evaluado en F. Eso es lo que estoy colocando acá en color azul. Para afirmar que 0 está en B, entonces debo mostrar que existe un par XY, al menos debo mostrar que existe un par XY en R2, tal que al ser evaluado en F me da como resultado el 0. ¿Sí? De ahí podemos utilizar el ítem A. ¿Sí? Entonces aquí para mostrar esto diría, basta tomar el par 0, 0, elemento de R2, ¿sí? Vamos a tomar este par, ¿sí? Para mostrar que F evaluado en este par me da como resultado el 0. Es decir, este 0 es una imagen. Por tanto, está en el conjunto B. ¿Estamos? Esa es la primera parte. En la segunda, justo lo que me preguntabas, decías, para asegurar que 3 es un elemento de B. Yo claro, aquí diría, mira, por demostrar que 3 es un elemento de B. ¿Qué implica demostrar B? Eso implica que debo poner en evidencia o debo mostrar que existe un par XY en R2 tal que F evaluado en este par XY me dé como resultado el 3. ¿Ah? Para ello, puedes utilizar nuevamente el literal A. Basta tomar, ¿sí? Bastaría tomar, ¿qué par? El par 1, 1. Este par pertenece a R2, ¿sí? Para poner en evidencia que F evaluado en el par 1, 1, ¿a qué es igual? A 1 más 2 por 1, es decir, 3. Mira, ya has mostrado que sí existe un par ordenado, al que al ser evaluado en F me da como resultado el 3. Por tanto, el 3 está en el conjunto B. Pertenece al conjunto B. No sé si quedó claro, Esteban. Y disculpe, profe, ¿podríamos incluso tomar algún otro par independiente de los de los literales previos? Claro que sí. Claro que sí. Ya.
Sí, pero Gracias, la idea siempre es aprovecharnos de algún resultado que ya se tiene. Sí, ahorrarnos trabajo. En la matemática siempre se busca aprovechar de resultados ya establecidos. Ya. Sí, gracias. Porque aquí, fíjate, en la propia definición del conjunto B, te dice que Z es un número real, que es el resultado, es la imagen de haber evaluado algún par, algún, ¿sí? Como puede existir uno, como pueden existir muchos pares, que al ser evaluados en F, te dé como resultado ese valor Z. Y claro, aquí nos damos cuenta que este par, el 1, 1, no es el único, que al ser evaluado en la función f te va a arrojar como resultado el número 3. Existen otros más. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda más sobre este ejercicio. No, ninguna. Perfecto. Entonces seguimos. A ver, ¿hay más literales? No, son todos literales. Luego vamos al ejercicio 8. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un recorderis de el principio de inducción matemática. ¿Ya? Bueno, en el literal A, lo que nos piden es determinar, ¿sí?, o evaluar la proposición en el valor de 10, ¿sí? En un valor de 10. Nosotros aquí tenemos una proposición, ¿sí?, que básicamente es una suma, ¿ya? Una suma. Aquí nos piden determinar esta proposición en valor de 10. Es lo que vamos a iniciar realizando. Entonces, P evaluada en 10 va a ser igual, ¿sí? Bueno, no igual. Tenemos que colocar dos puntitos, no la igualdad aquí. La proposición evaluada en 10 estaría dada por el sumatorio desde i igual a 1 hasta 10 del índice i. Y esto sí va a ser igual a 10 por 10 más 1 sobre 2. En este caso, aplicando mitad, mitad, nos quedaría 5 por 11, pues 55. ¿Listo? Entonces la proposición evaluada en 10 nos da un valor de 55. Este valor de 55 no es otra cosa que el resultado de haber sumado los 10 primeros números naturales, del 1 al 10. ¿Bien? Ahora vamos con la parte B. La parte B dice, utilizando el teorema del principio de inducción matemática, demuestre que la proposición es verdadera para todo n en los naturales, ¿sí?, excluido, en este caso estamos excluyendo el 0. ¿Ya? Entonces aquí entra ya el principio de inducción matemática. ¿Qué es lo que nos dice este principio? Pues para probar que una proposición es verdadera para los números naturales, lo primero que se hace es verificar que esa proposición es verdadera para el valor de 1. ¿Sí? Entonces aquí vamos a anotarlo. Probamos, ¿sí? Probamos que la proposición sea válida para n igual a 1. ¿Ya? Entonces vamos a evaluar la proposición ahora en 1. La proposición evaluada en 1 quedaría como el sumatorio desde i igual a 1 hasta 1 del índice i. ¿Sí? Y de acuerdo a nuestro conocimiento, decimos aquí que estamos sumando. Estamos sumando un único número, es justamente el 1. ¿Sí? Veamos si la fórmula de este sumatorio y la fórmula de este sumatorio también nos arroja el mismo resultado. En este caso nos quedaría 1 por 1 más 1 dividido para 2. 1 más 1, 2, por 1, 2, dividido para 2, 1. Así se verifica. Esa proposición es válida
para el valor de n igual a 1. ¿Ya? Entonces aquí diríamos, por tanto, la proposición evaluada en 1 es verdadera. ¿Ya? Luego, ¿qué nos dice el principio de inducción? Una vez que ya hemos probado que la proposición es verdadera para valor de n igual a 1, vamos a suponer que es válida, ¿sí?, para un valor k. Y vamos a demostrar que es válida para el valor k más 1. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Decimos, sea k, ¿sí?, un elemento de los naturales en el cual se encuentra excluido el 0. Suponemos que la proposición evaluada en k es verdadera. ¿Qué significa suponer que la proposición evaluada en k es verdadera? Pues lo que significa es suponer que el sumatorio desde i igual a 1 hasta k, ¿sí?, del índice i es igual a k por k más 1 dividido para 2. Estoy asumiendo que esta expresión es verdadera. ¿Ya? Entonces, suponemos que es verdadera y debemos mostrar que la proposición evaluada en k más 1, ¿sí?, también es verdadera. También es verdadera. ¿Ya? Y aquí pongo un por demostrar. ¿Qué debo mostrar? Pues para mostrar que la proposición evaluada en k más 1 es verdadera, lo que en el fondo debo mostrar es que el sumatorio desde i igual a 1 hasta k más 1 del índice i es igual a k más 1, ¿sí?, por k más 1 me va a quedar k más 2 sobre 2. Entonces debería mostrar, si en este caso, este resultado. ¿Ya? Debería mostrar que ese sumatorio desde i igual a 1 hasta k más 1 me da, ¿sí?, esta expresión. ¿Ya? ¿Cómo mostramos aquello? Aquí, fíjense, lo que hay que mostrar es una igualdad, pero esta igualdad, ¿sí?, es una igualdad entre números. ¿Ya? De modo que yo puedo tomar un lado de la igualdad, trabajar sobre ese lado e intentar llegar a la expresión del lado contrario. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, digamos, para ello, tomemos y tomamos la sumatoria desde este caso el índice i igual a 1 hasta k más 1 del índice i. Vamos. Esto lo podemos aperturar, ¿sí? Sabemos que en el fondo lo que estamos haciendo es sumar 1 más 2 más 3 más Por acá estamos sumando más k y más k más 1. En el fondo estamos sumando k más 1 términos. ¿Sí? Ahora, esto lo podemos expresar del siguiente modo. Puedo sumar los primeros k números y a ese resultado agregar, ¿sí?, el término k más 1. Entonces aquí, fíjense, puedo sumar 1 más 2 más 3 más más k, y a todo este resultado luego le puedo sumar k más 1. ¿Qué estamos aplicando? Pues la propiedad asociativa de la suma. ¿Sí? ¿Ya? Esto de aquí, quieren poner aquí, puesto por propiedad asociativa de la suma. ¿Ya? Ahora, ¿a qué es igual la expresión que se encuentra dentro
de los corchetes. Pues la expresión que se encuentra dentro de los corchetes se puede expresar como el sumatorio desde i igual a 1 hasta k del índice i. ¿Estamos de acuerdo? Estamos sumando en este caso k términos que van desde 1 hasta k. ¿Ya? Y a esto habría que agregarle justamente el k más 1. Pero recordemos que nosotros tenemos una hipótesis. ¿Y cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis, que en este momento le voy a colocar un asterisco, nos dice que el sumatorio desde i igual a 1 hasta k del índice i se puede, ¿sí?, reemplazar por la expresión k por k más 1 dividido para 2. En este caso, entonces voy a utilizar esa hipótesis y voy a sustituir. Y me va a quedar k por k más 1 dividido para 2 más el k más 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo notar que en ambos términos aparece, ¿sí?, la expresión k más 1, por tanto puedo sacar factor común. ¿Estamos? Y vamos a hacer entonces lo siguiente. Saco factor común, k más 1, ¿sí? Y me va a quedar lo siguiente. K medios más 1. Vemos, hemos sacado factor común. Luego lo que se encuentra dentro del corchete, puedo sumarlo. De manera que me va a quedar k más 1, multiplicado. Me va a quedar k más 2. ¿Qué pasó el marcador? K más 2, todo esto sobre 2. Y con esto, ¿qué logramos? Justamente logramos mostrar lo que se nos había pedido, que el sumatorio desde i igual a 1 hasta k más 1 del índice i se puede expresar como k más 1 por k más 2 dividido para 2. ¿Ya? Por tanto, la proposición evaluada en k más 1 es verdadera. ¿Ya? Y con esto terminamos el ejercicio. Listo. ¿Dudas que tengan sobre este ejercicio, chicos? Ninguna duda. Todo claro. Perfecto. Entonces ahora vamos a aprovechar este tiempito para revisar, ¿sí?, la teoría que está pendiente. ¿Parece? Entonces voy a compartirles ahora el cuaderno de la componente docente. Ya, nos vamos a ubicar. Bueno, la semana 1, clase 1 está cubierto. Vamos a la semana 1, clase 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a seguir extendiendo las operaciones para estos nuevos objetos que hemos definido, ¿sí?, y que tienen por nombre matrices. Son nuevos objetos, ¿sí? Y sobre estos nuevos objetos estamos definiendo las operaciones de suma y también hemos definido la operación de producto por escalar. ¿Ya? Vamos a seguir añadiendo operaciones. Entonces, lo primero que vamos a ver ahora son las propiedades de las operaciones, ¿sí?, entre matrices. En esta sección vamos a considerar dos índices P y Q, que son números naturales estrictamente mayores a 0. El primer teorema, ¿sí?, nos asegura lo siguiente, que dado tres matrices A, B y C, matrices de igual orden, se tiene lo siguiente, que la suma de la matriz A con la matriz B da el mismo resultado que sumar la matriz B con la matriz A. ¿Eso qué implica? Que las matrices verifican
la propiedad conmutativa respecto a la suma. ¿Ya? Luego, en el literal B, nos dice que la matriz A sumado al resultado que genera la suma de la matriz B y la matriz C, ¿sí? Al final da como resultado la misma matriz que puede generar primero la suma de A más B y luego la suma de C. Esto no es otra cosa que la propiedad asociativa aplicada a la suma. Entonces, estos nuevos objetos denominados matrices también verifican la propiedad asociativa. Claro, tenemos que demostrar aquello, no nos vamos a conformar con simplemente verificar, ¿sí? Perdón, con observar lo que está escrito acá. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo sería la demostración. En el literal C, nos afirman que existe una única matriz, ¿sí? Que la vamos a etiquetar con, en este caso, el 0, ¿sí? Es una matriz de orden M por N también, al igual que la matriz A, B y C, y tiene la siguiente propiedad, que al tomar la matriz A y sumar con esta matriz 0, lo que vamos a obtener como resultado es la misma matriz A, ¿sí? Esta matriz 0 se denomina neutro aditivo. ¿Por qué? Porque no altera justamente al término que se está sumando. Sí, actúa de neutro aditivo. ¿Ya? O también se la suele denominar matriz nula. ¿Estamos? En el caso literal D, nos afirma que para cada matriz A de orden M por N, existe también una única matriz que se va a denotar por menos A, va a tener el mismo orden de la matriz original y verifica que al sumar la matriz A con esta matriz menos A, me da como resultado la matriz nula. A esta matriz, que la hemos etiquetado como menos A, se la denomina el inverso aditivo. ¿Ya? Veamos la demostración. ¿Sí? Veamos la demostración. Entonces, bueno, aquí está la demostración de literal B. Vamos a hacer la demostración de literal A. ¿Ya? Para que tengan una idea de cómo se realizan estas demostraciones. Seguramente en las tareas también van a colocar un par de ejercicios sobre esto. ¿Ya? Entonces vamos con la demostración de literal A. Diremos sean, porque son dos matrices, sean A y B, matrices con elementos del campo K, ¿sí? De orden M por N, tales que A, ¿sí? Se puede expresar como A sub IJ, ¿sí? Que al final es una matriz de orden M por N, y B, una matriz con elementos B sub IJ, también de orden M por N. ¿Sí? ¿Dónde? Y aquí va la parte interesante. A más B, de acuerdo a la definición que teníamos, ¿sí? De suma de matrices, va a ser igual a sumar los elementos I sub J, ¿sí? De la matriz de orden M por N, sumar con los elementos B sub IJ de la matriz también de orden M por N. Ahora, la suma, de acuerdo a la definición, se daba elemento a elemento. Por tanto, la matriz resultante, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a una matriz de orden M por N, donde los elementos van a estar dados por el A sub IJ sumado con el B sub IJ. ¿Ya? Ahora, resulta que fíjense, hay que diferenciar muy bien la suma que estoy subrayando en este momento en color rojo y que se encuentra en la mitad de las dos matrices A y B respecto a la suma que también se encuentra subrayada, pero se encuentra en el centro de los elementos de la matriz A y los elementos de la matriz B. No se trata de la misma suma. La primera es una suma
que se realiza sobre matrices. La otra suma, que se encuentra en la línea siguiente, es una suma que se está aplicando sobre elementos de un campo. ¿Sí? Aquí hay que tener muy claro eso. Aquí estamos hablando de una suma matricial, ¿ya? Ya que en cambio estamos hablando de una suma escalar, ¿sí? O una suma aplicada sobre un campo. No son iguales. Eso hay que tener muy claro, ¿ya? Entonces, como la segunda suma se trata de una suma escalar, ¿sí? Es una suma que al final se aplica sobre un campo. Y claro, allí podemos aprovechar de todas las propiedades del campo. Entre ellas, nos dice que al sumar dos elementos de un campo, ¿sí?, se verifica la propiedad conmutativa. Vamos, de manera que es justamente aquí en donde podemos, ¿sí?, conmutar los elementos que se están sumando y poner que lo anterior es igual a tomar el elemento b sub ij y sumar con el elemento a sub ij dentro de la matriz de orden m por n. ¿Ya? Luego, observando esta última expresión, puedo volver, ¿sí?, hacia la aplicación de la definición de suma de matrices. De la definición, me dicen que esta matriz se la obtiene tras haber sumado los elementos b sub ij primero, y eso añadir los elementos de la matriz sub ij. ¿Ya? Y claro, la primera matriz no es otra cosa que la matriz B, y la segunda es la matriz A. Fíjense entonces, es muy importante, y voy a subrayar en color verde, y justamente estas, las sumas que se diferencian del resto, porque son sumas escalares. El resto de sumas que aparecen aquí son sumas matriciales. ¿Ya? Aunque utilizamos el mismo símbolo, ¿sí?, tiene un significado totalmente distinto. ¿Sí? En el un caso estamos sumando un tipo de objeto de una forma, en otro caso otro tipo de objeto. Y ya veremos más adelante cómo podemos modificar esas operaciones. Si bien de momento estamos acostumbrados a realizar una cierta suma, podemos modificar la misma. ¿Sí? No sé si tengan dudas sobre esta parte. Es así como quedaría demostrado el literal A. ¿Sí? Entonces, para toda matriz A y B de orden M por N, se verifica la propiedad conmutativa. ¿Ya? En el caso del literal B, bueno, tenemos la demostración acá. Dicen sean A, B y C matrices, ¿sí? Por la definición de suma de matrices se tiene que justamente B más C, sino otra cosa que una matriz donde sus elementos se obtienen tras sumar los elementos de la matriz B con los elementos de la matriz C en sus correspondientes posiciones. Algo similar pasa al momento de sumar la matriz A con la matriz B. Luego define dos matrices D y E que van a ser el resultado de sumar, en el primer caso, a la matriz A más el resultado de B más C, luego la matriz D, que es el resultado de primero sumar A más B y luego añadir C. Y bueno, al final, a lo que llega es que todo elemento de la matriz D va a ser igual a todo elemento de la matriz E. Como por un lado, el orden ya lo tenemos garantizado de que se va a respetar el mismo orden en todas las matrices. Recordemos, A, B y C tienen el mismo orden, por tanto, al sumar, la matriz D va a tener el mismo orden, la matriz E también va a tener el mismo orden. Recordando la definición de igualdad entre matrices, ya la primera condición estaría verificada. Lo único que restaría es comprobar que
cada uno de los elementos en posiciones correspondientes son iguales. Y eso es justo lo que se está mostrando en esta última línea que en este momento estoy colocando, ¿sí? Una estrellita en color verde. ¿No? Por tanto, aquí ya se puede afirmar que la matriz D es igual a la matriz E. ¿Sí? Y con ello se ha mostrado que se verifica la propiedad asociativa, ¿sí?, de matrices. No sé si tengan alguna duda sobre esta parte. ¿No? Voy a tener que cerrar el OneNote porque empezaron a flotar los elementos sobre la pantalla. ¿Ven? Y voy a compartirles nuevamente. Listo. ¿Ya? ¿Me confirman, por favor, que ya se observa el teorema 2 en pantalla? Sí. Sí, bro. Listo, gracias. En el teorema 2 vamos a ver algunas propiedades de la multiplicación de la matriz por un escalar. Para ello, se consideran dos escalares, alfa y beta, ¿sí? Y se consideran también dos matrices de orden m por n, la matriz A y la matriz B. Se afirma que se cumplen las siguientes equivalencias. En el primer literal, nos dice que el producto de la matriz A por un escalar beta, ¿sí?, y ese resultado multiplicado por un escalar alfa, ¿sí?, es igual a primero multiplicar los escalares, ¿sí?, y posteriormente multiplicar por la matriz. ¿Ya? Entonces, claro, aquí hay una especie de propiedad asociativa respecto, ¿sí?, al producto de escalares. Propiedad asociativa. ¿Ya? En el literal B nos dice que si tengo una suma de dos escalares y posteriormente tengo que realizar el producto con una matriz, ¿sí?, voy a tener el mismo resultado. Sí, primero multiplico el primer escalar por la matriz, luego el segundo escalar multiplico por la matriz y sumo dichos resultados. Aquí lo que tenemos es la propiedad distributiva respecto de los escalares. ¿Ya? Luego, en el literal C, tengo que primero sumar la matriz A y B y luego multiplicar por el escalar alfa. Pues un resultado equivalente se obtiene tras tomar el escalar, multiplicar por A y sumar a ello el escalar multiplicado por la matriz B. Aquí tenemos una propiedad distributiva también sobre las matrices. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo podemos hacer la demostración de todo esto? A ver, aquí está demostrado el literal B. Nosotros vamos a demostrar el literal C. ¿Les parece? Vamos a la demostración del literal B. Para el literal B se considera la matriz A, hay una matriz inversa nada más, ¿sí? Y se consideran los dos escalares. Pues bien, se definen dos matrices. ¿Y por qué se definen dos matrices? Pues la idea de la persona que redactó esto es definir dos matrices y luego verificar que esas dos matrices son iguales. Si esas dos matrices son iguales, las expresiones de las cuales provienen esas matrices van a ser también iguales. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces define la matriz C y la matriz D. Habría que preguntarse cuál es el orden de esas matrices. ¿Sí? En el caso de la matriz C, pues observamos que aparece la matriz A multiplicándose por un escalar. Sabemos que, ¿y por qué digo por un escalar? Porque A más B, alfa más beta me va a dar como resultado un nuevo escalar. ¿Sí? Entonces, si la matriz A es de orden m por n y voy a multiplicar por un escalar, teniendo en cuenta la definición del producto de matriz por escalar, ¿sí?, soy consciente de que al realizar este producto no se modifica la dimensión. Por tanto, la matriz C va a tener el mismo orden de la matriz A. Luego, la matriz D va a tener también el mismo orden de la matriz A. ¿Por qué? Porque la matriz A se encuentra multiplicando por un escalar y luego se suma a la matriz A multiplicado por otro escalar. ¿Sí?
Al realizarse esos productos por escalares no se modifica la dimensión. Entonces estaríamos sumando dos matrices con la misma dimensión, que es m por n. De modo que la matriz D tendría también orden m por n. Si ya se verifica el orden, es el número de filas y el número de columnas, es exactamente el mismo para ambas matrices, la matriz C y D, pues bastaría verificar la segunda condición, que todos los elementos, si en las posiciones I, J, son iguales. Y es lo que se muestra en esta última línea. Para ello dice, a ver, si la matriz C se define como el alfa más beta multiplicado por A, entonces todo elemento de esta matriz, todo elemento C sub IJ, va a ser igual a alfa más beta multiplicado por el A sub IJ. Pero aquí hay algo muy importante y lo voy a encerrar en color azul. ¿Sí? Y es el hecho de que tenemos un producto entre escalares, porque el elemento A sub IJ es un escalar. Alfa y beta también es un escalar. Entonces ya estas operaciones se encuentran dentro de un campo. Y justamente es allí en el campo en el cual tenemos ciertas propiedades, entre ellas la propiedad distributiva. ¿Ya? Y podemos afirmar que entonces esa expresión que está encerrada en azul va a ser igual a alfa por A sub IJ más beta por A sub IJ. Y justamente esta expresión corresponde a los D sub IJ. ¿Sí? Y esto para todo I, para todo J, por tanto se ha demostrado que la matriz C es igual a la matriz D y se tiene el resultado deseado. ¿Ah? Vamos a hacer algo similar para el literal C. ¿Sí? Para el literal C. Entonces, en este caso, digamos, sean A y B y matrices del campo K de orden M por N. Y alfa, un escalar K. ¿Ya? Aquí también podríamos definir dos matrices, de hecho lo podemos hacer así. Decimos, se definen las matrices. Voy a definir la matriz M del siguiente modo. M va a ser igual a alfa por A más B y N va a ser igual a alfa por A más alfa por B. ¿Ya? Entonces aquí, notemos que el orden, notemos que A va a ser una matriz, no A, que digo, M aquí, no A. M, ¿sí? Va a ser una matriz de orden también M por N. ¿Por qué? Porque fíjense que la matriz A y la matriz B son de orden M por N. Entonces, al sumar estas dos matrices, me da como resultado una matriz de orden M por N. Al multiplicarse por un escalar, no se ve afectado el orden. Por tanto, el resultado, es decir, M, va a ser una matriz de orden M por N. ¿Ya? Algo similar va a pasar con N. La matriz A es de orden M por N. Al multiplicarse por un escalar, no se ve afectado el orden. Algo similar pasa con la matriz B. B, al ser de orden M por N y multiplicarse por un escalar, no ve afectado su orden. Al final vamos a sumar dos matrices de orden igual, del mismo orden. Por tanto, N va a ser un elemento también de las matrices M por N. Fíjense que con esto ya tendría asegurado la primera parte, ¿sí?, de la definición de matrices, ¿sí?, o de igualdad de matrices, perdón, de igualdad de matrices. ¿Por qué? Porque ambas matrices tienen el mismo orden. ¿Qué me resta probar? Que sus elementos coinciden en cada una de sus posiciones. ¿Sí? Entonces, además, para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar un elemento de esta matriz M, pero voy a tomar un elemento arbitrario.
¿ya? De ahí que voy a tomar el elemento M sub I J. ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser igual a alfa por, ¿qué? La matriz A sumada a la matriz B. Entonces aquí lo que tengo es el A sub IJ más el B sub IJ. ¿No? ¿Qué sucede aquí? Que aquí tengo un producto y tengo una suma en el campo. Por tanto, puedo aplicar las propiedades del campo y entre ellas la propiedad distributiva. Y tengo entonces que esto es igual a alfa por A sub IJ más alfa por B sub IJ. ¿Y a qué es igual esta expresión? Esta última expresión. Esta última expresión va a ser igual al N sub IJ. Esto para todo I y todo J, ¿sí? Bueno, aquí habría que distinguir. Para todo I, entre 1 y M, y para todo J, entre 1 y N. ¿Vamos? Y listo, con lo cual, aquí, por tanto, la conclusión sería que M es igual a N. A ver, aquí voy a desplazar esto. Vamos a desplazar esto un poco. Para escribir aquí. Entonces diríamos, por tanto, aquí la conclusión es que M es igual a N. Y si M es igual a N, pues se tiene que alfa por A más B es igual a alfa por A más alfa por B. Y ahí terminaría la demostración. ¿No? ¿Preguntas que tengan, chicos? Ninguna. Entonces, continuamos. Luego viene la definición 8. Esta definición y va sobre la multiplicación de matrices. ¿Vamos a poder multiplicar matrices? Sí, pero bajo ciertas condiciones. ¿Ya? Para ello, entonces, se definen dos matrices A y B. La matriz A tiene orden M por P y la matriz B tiene orden P por N. ¿Ya? Algo importante aquí que notar, fíjense que la primera matriz tiene P columnas y la segunda matriz tiene P filas. Para multiplicar dos matrices, ¿sí? Se va a exigir que la primera matriz tenga una cierta cantidad de columnas, ¿sí? Que correspondan con la misma cantidad de filas de la segunda matriz. Si las columnas de la primera matriz deben coincidir con el número de filas de la segunda matriz. Estamos, solo en esos casos se puede realizar el producto entre matrices. ¿Sí? Cuando esto no se verifica, no existe tal producto. Ya. Ahora, el producto de estas dos matrices va a generar una nueva matriz. ¿Qué orden va a tener esa nueva matriz? Pues el orden que va a tener va a ser M por N. ¿De dónde aparece el M y el N? Justamente del número de filas de la primera matriz y el N del número de columnas de la segunda matriz. ¿Vamos? ¿Cómo se obtiene cada uno de los elementos de esta matriz resultante? Aquí viene al caso hacer un pequeño esquema. Para multiplicar las matrices se hace lo siguiente. Bueno, uno de los procedimientos un poco gráficos que se suele emplear es el siguiente. Vamos a poner la matriz A, ¿sí? Y vamos a colocar la matriz B. Entonces voy a colocar el elemento A sub, vamos a suponer que son del mismo orden, de M por P. M por P y la matriz B es de orden P por N. Listo. Entonces, en la primera fila de la matriz A tendríamos el elemento 1, 1
el elemento 1, 2, y este es el elemento A sub 1P. Entonces tendríamos el elemento A sub 2, 1, A sub 2, 2, punto suspensivo, A sub 2P. La última fila sería el A sub M1, para que lo voy a escribir mejor, M1, A sub M2, A sub M por P. ¿Ya? Ahí se encuentran los elementos, aquí puntos suspensivos. ¿Ya? En la matriz B tengo los elementos B sub 1, 1, B sub 1, 2, B sub 1N. La segunda fila, B sub 2, 1, B sub 2, 2, B sub 2 por N. ¿Ya? La última fila sería B sub P1, luego B sub, de caso, P2, y acá llegamos a la fila décima y a la columna enésima, ¿no? ¿Ah? Listo. Entonces, para realizar el producto, lo que se suele hacer es lo siguiente. Tomar de la segunda matriz, se toman las columnas. Voy a tomar la primera columna. ¿Ya? Esta primera columna la voy a multiplicar por la primera fila. ¿Sí? Entonces, si tomo la primera fila y tomo la primera columna, ¿con ello qué voy a encontrar? Con ello voy a encontrar el elemento de la matriz resultante, ¿sí?, en la posición 1, 1. Aquí aparece el C sub 1, 1. Para obtener la matriz resultante estamos asumiendo que es la matriz de etiqueta C, ¿sí? Por tanto, el elemento C sub 1, 1 se obtiene tras haber tomado la primera fila de la matriz A y multiplicado por la primera columna de la matriz B. Por eso es que se exige que el número de columnas de la primera matriz coincida con el número de filas de la segunda matriz, justamente para tener igual cantidad de elementos. Porque fíjense, dentro de lo que está encerrado en color verde existen P elementos. Y dentro de lo que se encuentra encerrado en color rojo también existen P elementos. ¿Ya? Entonces vamos a multiplicar elemento a elemento correspondiente en las posiciones y luego sumamos. Luego, para encontrar el elemento en la posición C sub 2, 1, ¿qué es lo que se hace? Tomar la segunda fila de la matriz y multiplicar por la primera columna de la segunda matriz. ¿Okay? Luego vamos a buscar el elemento en la posición M1, digamos el último elemento, el C sub M1. Para ello tomaríamos la mésima fila, multiplicaríamos por la primera columna. Luego, si buscamos el C sub 2, 2, para ello bastaría tomar la segunda fila, multiplicar por la segunda columna. Y es así como se obtienen, ¿sí?, las matrices resultantes. ¿Bien? Entonces aquí, en esta definición, fíjense justamente el C sub IJ es el que se está buscando, ¿ya? Y aquí voy a encerrar en color verde los elementos de la matriz A, que justamente son elementos que se encuentran en la iésima fila. Eso podemos corroborar observando el primer subíndice, que en este caso es Y. Y recuerden, el primer subíndice siempre marca la fila en la que se encuentra el elemento. Por otro lado, voy a encerrar en color azul los elementos de la matriz B. Podemos observar que estos elementos se caracterizan por tener el segundo subíndice igual a J. Eso implica que estos elementos se encuentran posicionados en la Jésima columna de la matriz B. ¿Ya?
Ahora, para reducir la escritura se suele emplear justamente el sumatorio. Entonces, el elemento de una posición IJ se obtiene tras aplicar el sumatorio desde K igual a 1 hasta P, ¿sí?, de los elementos que aparecen ahí, y de los elementos de la iésima fila de A por la jésima columna de B. ¿Estamos? Y es así que se obtiene dicha matriz resultante. La notación que se suele utilizar es justamente A por B, ¿sí? Hay algunos autores que suelen colocar un punto en las matrices, por ejemplo, en lugar de A y B, simplemente hay algunos que suelen colocar A punto B. También es válido, ¿sí? No nos hacemos problemas en la cátedra, ¿sí? Sí denotan así el producto entre las matrices. Listo, vamos al ejemplo 8. En el ejemplo 8, dice, considere las matrices A y B, son matrices de orden 3×3. ¿Ya? Dice, notemos que el número de columnas de A es el número de filas de B. Claro, para multiplicar, recuerden, lo primero que se hace es verificar el orden. La primera es de 3×3, la segunda de 3×3. Lo que me interesa aquí es que el número de columnas de la primera matriz coincida con el número de filas de la segunda matriz. ¿Sí? Si se verifica, entonces puedo multiplicar. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues va a ser una matriz de orden 3×3. Justamente las dimensiones que me sobran, las dimensiones que no he tachado. ¿Estamos? Para ello, dice aquí, para ilustrar la multiplicación, vamos a obtener el elemento resultante en la posición 1, 2. ¿Sí? Si lo que buscamos es el elemento resultante en la posición 1, 2, pues esto implica que debo multiplicar la primera fila de la primera matriz, es decir, de la matriz A. ¿Sí? Voy a multiplicar por la segunda columna de la segunda matriz, en este caso la matriz B. ¿Ah? Entonces esto lo puedo escribir como el sumatorio desde K igual a 1 hasta 3 de los elementos de la primera fila de A por los elementos de la segunda columna de B. ¿Sí? Y luego multiplicamos, tomamos 1 multiplicado por 2, pues me arroja el resultado 2. Luego 0 multiplicado por menos 2, 0. Finalmente, menos 1 multiplicado por 2, menos 2. 2 y menos 2, 0. El resultado que se apunta acá al final. ¿Ya? Ahora dice, calculemos el elemento en la posición 3, 3. Para obtener este elemento en la posición 3, 3, recordemos, tendríamos que tomar la tercera fila de la matriz A y multiplicar por la tercera columna de la matriz B. Entonces, tendríamos menos 5 por 1, menos 5. 0 por 1, 0. Y luego 3 por menos 2, menos 6. Menos 5 y menos 6, menos 11. Justamente el resultado que aparece acá al final. ¿Ya? Y luego dice, finalmente, la multiplicación de las matrices A y B está dada por. Y aquí nos muestran ya el resultado. ¿Sí? El resultado todo. Tras haber hallado todos los elementos de esta matriz. Vamos a nuestro ejercicio. Y este lo voy a hacer bastante gráfico, ¿sí? Porque es el primer ejercicio en el que realizamos el producto de matrices. Entonces, tomamos nuestra matriz A, observamos que el orden de esta matriz A es 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. Nuestra matriz B tiene orden, en cambio, 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. Para que se verifique o que se pueda llevar a cabo el producto, ¿sí? Hay que comprobar que el número de columnas de la primera matriz coincide con el número de filas de la segunda matriz. Como coinciden, puedo realizar el producto. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser una matriz de orden 2 por 2. ¿Sí? Justamente las dimensiones que
me sobra. En este caso, entonces A por B va a ser igual a una matriz. No, aquí vamos a poner lo siguiente. A más B va a ser igual a C, donde C tiene los elementos C sub 1, 1, C sub 1, 2, C sub 2, 1 y C sub 2, 2. Y vamos a hallar estos elementos. El elemento C sub 1, 1 va a estar dado por el sumatorio desde K igual a 1 hasta el índice que he anulado o que he tachado. En este caso, hasta 3. ¿Sí? ¿De qué? De los elementos de la matriz A en la primera fila, ¿sí? Y los elementos de la matriz B también en la primera, pero en este caso, columna. Fíjense cómo he colocado los índices. El 1, que aparece aquí como subíndice de la matriz A, de los elementos de la matriz A, me marcan la fila, mientras que el 1, el que aparecen los elementos de la matriz B, me está marcando la columna. ¿Ya? En el fondo, aquí lo que voy a hacer es tomar el número 1, multiplicar por 3, luego tomar el número 5 y multiplicar por menos 1, luego tomar el número 8 y multiplicar por 2. 3 por 1, 3, luego 5 por menos 1, menos 5, más 3, menos 2, y luego me queda 8 por 2, 16, y menos 2, 14. ¿Ya? Fíjense, de momento ya tendría el primer elemento resultante de la matriz A por B. Sería el 14. ¿Ya? Luego vamos a obtener el elemento en la posición 1, 2. Para ello tomaríamos la primera fila, multiplicaríamos por la segunda columna. 0 podemos ser directo, 1 por 0, más 5 por 5, más 8 por menos 1. ¿Ya? Me queda 1 por 0, 0, 5 por 5, 25, y 8 por menos 1, menos 8. 25 menos 8, me quedaría 17. ¿Ya? Luego podemos obtener los elementos de la segunda fila. Para ello bastaría, ya una vez que ya está claro cómo sería ese producto, tendríamos menos 1 por 3, menos 3, 0 por menos 1, 0, menos 2 por 2, menos 4, menos 3 y menos 4, menos 7. Y ya para obtener el elemento en la posición 2, 2, tomamos la segunda fila, multiplicamos por la segunda columna. Menos 1 por 0, 0, 0 por 5, 0, menos 2 por menos 1, 2. Y así he obtenido la matriz resultante. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta de momento. Ninguna. Ok, seguimos. Seguimos. Luego tenemos un teorema. Este teorema nos proporciona, ¿sí?, ciertos resultados interesantes respecto a las propiedades asociativas y distributivas que ya conocemos para los números y ahora queremos verificar si las mismas se satisfacen en estos nuevos objetos denominados matrices. Entonces, el teorema 3 nos dice que dado dos matrices A y B de orden M por N, a eso le sumamos dos matrices C y D de orden N por P, y finalmente le sumamos una quinta matriz E de orden P por Q y un escalar alfa, se verifica lo siguiente, que el producto de la matriz D por E y el dicho resultado multiplicado por la matriz A por el lado izquierdo nos da como resultado
¿sí? La misma matriz tras primero haber multiplicado A por D y luego multiplicado por E. Claro, aquí un poco lo que puede llamar la atención es que la matriz A, D y E no tienen el mismo orden. Pero recordemos que para realizar el producto, ¿sí? Lo que se debe garantizar es que el número de columnas de la primera matriz, ¿sí? sea igual al número de filas de la segunda matriz. Nada más que eso. Y entonces aquí, en este primer literal, al multiplicar la matriz D por la matriz D, dado que la matriz D tiene P columnas y la matriz E tiene P filas, pues ese producto es válido. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado de ese producto va a ser una matriz de orden N por Q. Mientras que la matriz A tiene orden M por N. ¿Sí? Eso implica que el número de columnas de esta matriz A va a coincidir con el número de filas del resultado de haber multiplicado D por N. ¿Qué orden va a tener toda esta matriz? Pues el orden que va a tener va a ser M por Q. ¿Sí? Y bueno, aquí es interesante, ¿sí? Puede ser interesante realizar alguna demostración de este literal. Podemos hacer, ¿qué podríamos hacer? El literal B podemos hacer ya. Vamos con literal B. Veamos cómo se realizaría la demostración. Entonces, vamos a lo siguiente. Tenemos sean a una matriz de orden M por N. C y D, matrices de orden N por P. ¿Sí? Estamos tomando las matrices con el mismo orden, ¿sí? Del teorema, ¿no? Ya, entonces esta matriz se define además de la matriz M, que va a ser el resultado de tomar C y sumar con D. ¿Ya? Vamos. Por tanto, bueno, tener en cuenta que M, entonces también tendría orden N, porque estoy sumando dos matrices que tienen orden N por P. ¿Ya? Por tanto, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar, en este caso, a ver, realizaría el producto de lo siguiente. De A por M. ¿Sí? Voy a realizar el producto de A por M y me encuentro interesado en el elemento en la posición I sub J de dicha matriz. ¿Sí? De acuerdo a nuestra definición, el elemento que la posición I sub J de esta matriz va a ser igual a lo siguiente. Al sumatorio desde K igual a 1 ¿hasta qué valor? Justamente hasta el valor que coincide con el número de columnas de A o el número de filas de M. Es decir, hasta N. ¿De qué? De los elementos A sub I, K por los elementos M sub K por J. ¿Ya? Ahora, recordemos que la matriz de M es el resultado de haber sumado C más D. La matriz C más la matriz D. Por tanto, cada uno de los elementos de la matriz de M en las posiciones K, J, ¿sí? Se obtienen tras sumar los elementos en las posiciones KJ de la matriz C y la matriz D. Por tanto, aquí puedo afirmar que esto va a ser igual al sumatorio desde K igual a 1 hasta N de
los A sub I K multiplicado por los D sub K J más los D sub K J. ¿Ya? Únicamente he reemplazado el equivalente de los elementos M sub K J. ¿Ya? Pero ahora, aquí lo que tengo son escalares. ¿Sí? Estos elementos A, C y D son números, ¿sí? Que pertenecen a un campo. Son escalares. Y claro, como están en un campo, yo puedo aplicar, ¿sí? Sus propiedades. Entre ellas, la propiedad distributiva. De manera que aquí me va a quedar el sumatorio desde K igual a 1 hasta N, ¿sí? Y aquí voy a colocar en paréntesis de los A sub I K por los C sub K J, ¿ya? Más, o el paréntesis, no lo cerremos ahí. A ver qué le pasó a esto. Uy, ya voy a tener que cerrar el OneNote, ¿no? Esto de aquí nuevamente empezó a flotar. Sí, me toca escribir la última línea nuevamente. A ver, por si no se entendió, a buena hora. Entonces aquí, recuerden, lo que buscaba era realizar el producto entre la matriz A y la matriz M, y me interesó por el elemento que se encuentra en la posición I sub J. De acuerdo a la definición de producto, esto va a ser igual al sumatorio desde el índice K igual a 1 hasta N. ¿Por qué N? Porque N justamente corresponde al número de columnas de la primera matriz y corresponde al número de filas de la segunda matriz. ¿Sí? De hecho, es la dimensión que va a desaparecer por el producto que se realiza. ¿Ya? ¿De qué elementos? De los elementos de la matriz A que se encuentran en la iésima fila, ¿sí? Multiplicado por los elementos de la matriz M posicionados, en este caso, en la jésima columna. ¿Ya? Y bueno, como la matriz de M lo había definido como la matriz C más la matriz D, puedo reemplazar los elementos justamente de esa matriz de M en función de los elementos de C y D. Y es de aquí donde coloco A sub I K por C sub K J más D sub K J. ¿Ya? Hasta ahí. Vamos a las preguntas, Nefi. Disculpe, no sé si es que soy el único que no ve su pantalla. Están los participantes. ¿No estás observando? ¿Mande? A ver, algo pasó. ¿Me confirman ahí si se observa? Ahí sí, Ingrid. Muchas gracias. Ya. Algo sucedió, les estaba compartiendo ahí. Ya. A ver, preguntas. Esteban. Sí, yo tengo una duda. Al inicio al poner la multiplicación, ¿no debería ser solamente el A mayúscula por M mayúscula sin el subíndice IJ? No, porque si haces eso, y de hecho ese es uno de los errores más comunes que cometen los estudiantes y suelen perder puntuación en las evaluaciones por cometer dicho error. Aquí fíjate que lo que tenemos es lo siguiente. El sumatorio, lo voy a subrayar en rojo, ¿sí? Solo quiero hacerte notar lo siguiente. Ese sumatorio, ¿sí? ¿Qué tiene? A ver, ¿cómo te explicaré esto? El sumatorio de elementos contiene. Pues lo que contiene son escalares, porque el A sub IJ es un escalar. El M sub KJ es un escalar. Entonces, ese sumatorio está sumando escalares. Si tú sumas números, ¿qué obtienes como resultado? Pues otro número.
De manera que si tú escribes A por M igual al sumatorio, y aquí pones alguna cosa, estarías afirmando que al multiplicar las matrices siempre obtienes un número, cosa, ¿sí?, que no se verifica. ¿Estamos? Este es uno de los típicos errores que suelen cometer los estudiantes, de poner las matrices y aquí colocan, sí, de este modo, dicen, el producto de las matrices es este sumatorio. Error. Cuando multiplico matrices, obtengo matrices, salvo unos casos, ¿sí?, muy particulares que revisaremos en su momento. Pero por lo general, si multiplico matrices, obtengo una nueva matriz. Y claro, si tú aquí me colocas este sumatorio, lo que te va a dar como resultado es un escalar. Por tanto, estarías asegurando que una matriz es igual a un escalar. Entonces aquí ya hay un error grave. ¿Está claro? De ahí la importancia de por qué coloco el I y el J como subíndice. Porque lo que estoy diciendo es que estoy interesado, ¿sí?, en establecer la forma que tiene el elemento, ¿sí?, resultado de esa multiplicación que se encuentra en la posición I sub J. Eso sí es diferente. ¿Por qué? Porque ese elemento que se encuentra en la posición I sub J es un escalar. Y ese escalar sí va a ser igual al sumatorio que estoy anotando allí. ¿Estamos? David. Sí, profe, disculpe. Anteriormente nos mostró cómo multiplicar matrices, ¿no? Entre matrices. Pero, o sea, revisando un poco más, he notado que no hay división de matrices. ¿Por qué se puede dar esto? A ver, aquí la idea es que primero hemos definido unos nuevos objetos, como ya les he repetido en reiteradas ocasiones, a los cuales hemos denominado matrices. Una vez que tenemos los objetos, estamos añadiendo, ¿sí?, o definiendo operaciones sobre ellos, ¿sí? Pues resulta que intentamos extender la mayor cantidad de operaciones que ya conocemos hacia estos nuevos objetos, ¿sí? Pero algunas de esas operaciones no es posible. Entre ellas, justamente la división. No existe división para las matrices. ¿Por qué? Porque no está definida dicha operación, ¿sí? No podemos establecer dicha operación. ¿Estamos? Porque se requiere algunas particularidades más del conjunto sobre el cual estamos trabajando, ¿sí? Más adelante, ya cuando trabajemos un poco más con matrices, veremos que hay algo que un poco se puede, ¿qué diríamos?, acercar a la división, que se conoce como matriz inversa, pero eso será de aquí en 1 o 2 semanas más. Estamos intentando dotar al conjunto de operaciones, de la mayor cantidad de operaciones que se pueda. Hay algunas que no se las pueden, sí, trasladar desde los reales hacia este nuevo conjunto. Entonces nos quedamos allí, ¿sí? Luego intentaremos, ¿sí?, ver cómo subsanamos aquello. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Nefi. Inge, disculpe una pregunta. Como otra anotación, no sé si es que tal vez ahí no podríamos confundirnos. No sé si es que sea válido en vez de poner AM mayúscula, poner AM minúscula. Digo, o sea, no sé si es que eso vale o no. No, no, porque, mira, si tú, por ejemplo, en cambio, haces esto A por M, o así es lo que pretendes colocar, ¿no? O con subíndices también. Sería con subíndices de ahí igual a la sumatoria. Ajá. Claro, ya. A ver, si te entiendo. No sé. A por M y sub J, algo así. Sí. Ya. Aquí el error
que un poco podemos observar es que, claro, el I y el J como subíndices estarían marcando la posición del elemento M, pero aquí un poco el elemento A como que no está muy claro qué posición, ¿sí? ¿Qué posición estamos tomando? Vamos. Y lo otro, a los elementos de A los estamos identificando con subíndices y aquí el A aparece sin subíndices. Pensaríamos que esa A es alguna otra cosa, está representando algún otro valor, pero no es un elemento de la matriz A. Entonces, para que no existen esos problemas, ¿sí? Esa notación, pues no se la emplea. Vamos. Mi recomendación, la que doy en clases, utilizar las mismas letras de las matrices, letras mayúsculas, y luego para hacer referencia a algún elemento, colocamos los paréntesis y los subíndices por fuera. Vamos. Aquí sí traten de ser muy creativos en inventarse notaciones. ¿Por qué? Porque luego en las evaluaciones se les penaliza por utilizar notaciones, ¿sí? Que el resto no las entiende. Vamos, aquí intentamos estandarizar las notaciones, de manera que si otra persona revisa, pues tiene la capacidad de interpretar, ¿sí? qué operaciones o qué se intenta realizar con las matrices. ¿Estamos? Entonces, seguimos. Y luego en este último sumatorio, como ya tenemos escalares, aquí es donde entran las propiedades de cuerpo. Ay, esto otra vez se empezó a ver. Un segundo, voy a tener que arreglar esto nuevamente. Y les comparto ahora la pantalla. ¿Ya? ¿Me confirman que ya se observa la pantalla? Y continuamos. Sí. Sí, ya sé. Perfecto. Entonces, en esta última línea, como les decía, en esta última expresión, en donde entra la propiedad, ¿sí? Distributiva. ¿Ya? Entonces tendríamos el sumatorio, ¿qué le pasó? El sumatorio desde k igual a 1 hasta n de el a sub i k por el c sub k j más el a sub i k por el d sub k j. ¿Ya? Ahora vamos a aplicar, aquí podríamos anotar, propiedad distributiva, ¿ya? Luego lo que vamos a aplicar son las propiedades del sumatorio, ¿sí? Propiedades del sumatorio. Por tanto, este sumatorio podemos abrirlo en dos sumatorios. El sumatorio desde k igual a 1 hasta n de los a sub i k por los c sub k j más el sumatorio desde k igual a 1 hasta n de los a sub i k por los d sub k j. ¿Ya? Simplemente hemos aplicado propiedades. ¿Qué sucede con el primer sumatorio? Pues el primer sumatorio no es otra cosa que el producto de la matriz A por la matriz C en la posición I, J. ¿A qué es igual el segundo sumatorio? El segundo sumatorio es otra cosa que el producto de la matriz A por la matriz D en la posición también I, J. ¿Ya? ¿Qué he mostrado? Pues lo que he mostrado es que la matriz A por la matriz C más D es igual justamente a la matriz A más C, perdón, A por C más A por D. Y con eso estaría mostrado el literal B, porque he mostrado que los elementos, sí, en posiciones similares, son iguales. Vamos, porque claro, aquí lo que un poco tal vez no está muy claro es el hecho de que la matriz A por M en la posición IJ, ¿sí? No es otra cosa que la matriz A por la matriz C más D en la posición IJ. Y de acuerdo a lo último, esto es igual
A por C en la posición I por J más A por D en la posición IJ. Y ya está. Y con esto ya se muestra, ¿sí?, el literal B. Vamos, preguntas que tengan sobre esto, sobre esta parte final. O bueno, sobre todo la demostración. Esteban. Sí, profe. Y al final no podríamos ya, para terminar, omitir el índice IJ, ¿Ya? o igualmente le tenemos que mantener. Igual tenemos que mantener porque los sumatorios, ¿sí? Estos sumatorios, la información que te proporcionan, son de los elementos de la matriz resultante de haber multiplicado A por C. Recuerda, el producto de matrices no es igual a un sumatorio. Eso grábate en la cabeza. ¿Ah? Y con eso vas a evitar que te penalicen en las evaluaciones. Ok. ¿Ya? Listo. Seguimos. Y bueno, algunas de estas demostraciones, aquí no las hago todas, porque algunas de estas demostraciones vamos a tener que trabajar en la siguiente semana en CP, ¿sí? Y por ahí una que otra también se les enviará o estará en la hoja de deber. Vamos, de ahí porque no hago todo, ¿no? Y bueno, también por el tema de tiempo. ¿Ya? Seguimos. Luego, la nota en color amarillo es muy importante y nos dice que el producto de matrices no es conmutativo. Es decir, si multiplico la matriz A por la matriz B, el resultado no siempre, es importante, no siempre es igual al resultado que arroja la matriz B multiplicada por la matriz A. En unos pocos casos se satisface la igualdad, pero son casos muy particulares, ¿ya? En la gran mayoría no se satisface la conmutatividad del producto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Y ya para, bueno, ir finalizando, vamos a ver la observación, el ejemplo y el ejercicio, ¿ya? En la observación 2 nos dice, dadas dos matrices A y B, ¿ya? Si el producto de A por B es igual al producto de B por A, entonces diremos que A y B conmutan. Ah, miren, existen matrices para las cuales sí se satisface esa igualdad. Pero como les dije, son matrices un poco particulares. Pues a esas matrices, cuando satisfacen dicho producto o dicha igualdad, ¿sí?, se les conoce como matrices, ¿sí?, que conmutan. ¿Estamos? Eso es importante. Ejemplo 9. Dice, considera las matrices A y B del ejercicio 8. Bueno, por acá ese ejercicio ya lo hicimos. Miren, teníamos la matriz A de orden 2 por 3, la matriz B de orden 3 por 2. Claro, aquí es muy fácil darse cuenta que no se satisface la propiedad conmutativa en este producto de matrices. Porque cuando realizamos el producto de A por B, el orden de la matriz resultante es de 2 por 2. Pero si se realiza el producto de B por A, la matriz resultante va a tener orden 3 por 3. Y claro, si tenemos dos matrices cuyo orden es diferente, pues las mismas no pueden ser iguales. ¿Vamos? Y eso es lo que se muestra un poco aquí en el ejemplo 9. Dice, al realizar el producto de A por B, tenemos esta matriz de orden 2 por 2. Perfecto, esto ya lo hicimos. Luego, cuando multiplica la matriz B por A, tiene una matriz de orden 3 por 3. Y claro, ¿qué se concluye? Aquí se concluye que A por B es distinto de B por A. No pueden ser iguales las matrices. ¿Ya? Perfecto. Entonces, estas matrices, como no satisfacen esta igualdad, esas matrices no conmutan. ¿Sí? El término que vamos a utilizar cuando se verifique este resultado, esta igualdad, va a ser el término conmutar. ¿No? El ejercicio 9.
Dadas las matrices, bueno, tenemos 3 matrices, A, B y X. Lo que nos piden es verificar que se satisface, ¿sí?, esa igualdad. En el fondo, aquí lo que tenemos es una propiedad distributiva. De hecho, nosotros podríamos afirmar que sí se va a cumplir. ¿Por qué? Porque ya tenemos un teorema que nos asegura aquello. Y fíjense, justamente es el teorema 3, el literal C. ¿Sí? El literal C nos afirma que si primero sumamos 2 matrices y luego multiplicamos por una tercera matriz, el resultado es igual a tomar la primera matriz, multiplicar por la tercera y sumar la segunda matriz multiplicada por la tercera. ¿Ya? Claro, ponemos nosotros directamente aquí a afirmar que si se verifica por el teorema 3, literal C. Pero bueno, aquí lo vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a realizar todo el cálculo. Entonces, lo primero, vamos a sumar la matriz A con la matriz B. Para ello tenemos que asegurarnos que tienen el mismo orden. Ambas matrices tienen orden 3 por 2. Por tanto, se pueden sumar. El resultado, una nueva matriz de orden 3 por 2. Sumamos 1 y 1. Recuerden, vamos sumando elementos que se encuentran en las mismas posiciones. 2, 0 y 1. 1, menos 1 y 0, menos 1, 1 y menos 1, 0, 0 y menos 1, menos 1, 1 y 1, 2. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la matriz A más B y multiplicar por la matriz X. Para ello, tomamos nuestra matriz resultante de A más B, la matriz 2, 1 en la primera fila, menos 1 y 0 en la segunda fila, menos 1 y 2 en la tercera fila. Y multiplicamos por X los elementos 1 y 1. ¿Se puede multiplicar? Claro que se puede multiplicar. La primera matriz tiene orden 3 por 2. La segunda matriz 2 por 1. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser una matriz de orden 3 por 1. Perfecto. Tomo la primera fila, multiplico por la única columna. 2 por 1, 2, 1 por 1, 1, 2 y 1, 3. Segundo elemento, tomo la segunda fila por la única columna. Menos 1 por 1, menos 1, 0 por 1, 0. Al final, menos 1. Luego, tercera fila, única columna, menos 1 por 1, menos 1. A eso le sumamos 2 por 1, 2. Resultado, 2 y menos 1, 1. De acá. Este es el resultado de haber realizado, ¿sí?, esta operación. Ahora vamos a directamente calcular A por X. Esta es una primera parte. Tendremos 1 y 0 en la primera fila, menos 1 y 1 en la segunda fila, 0 y 1 en la tercera fila. Esto habrá que multiplicar por X, que tiene elementos 1 y 1. El resultado, un vector, ¿sí?, un vector columna o una matriz columna. ¿Ah? En este caso, me quedaría en el primer elemento 1, el segundo elemento 0, el tercer elemento 1. ¿Ah? Luego, tengo que realizar el producto de B por X. Tomo la matriz B, 1, 1, 0, menos 1, menos 1 y 1. Esto multiplicado por X. ¿Sí? Tengo 1 por 1, más 1 por 1, al final 2. Luego 0 por 1, menos 1 por 1, menos 1. Y finalmente 1 por menos 1, más 1 por 1, al final 0. ¿Ya? ¿Qué me resta? Pues me resta sumar los resultados. Voy a sumar A por X más B por X. A por X tiene elementos 1, 0 y 1. Y eso vamos a sumar con B por X, que tiene elementos 2, menos 1 y 0. ¿Cuál es el resultado? Sumamos elemento a elemento, 1 y 2, 3,
0 y menos 1, 1 y 0, 1. Y ahí finalizamos. Claro, y podemos notar, ¿sí?, que tenemos el mismo resultado. ¿Sí? El mismo resultado que era lo que se esperaba por el teorema anterior. ¿Estamos? ¿Preguntas que tengan, chicos, hasta ahí? Ninguna. Perfecto. Les agradezco mucho. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, me pueden enviar. Pueden enviar ya sea al grupo, ¿sí?, de WhatsApp o mensaje directo, ¿sí?, por cualquier consulta que quieran realizar. ¿Vamos?